Muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto estar aquí nuevamente. Un profundo agradecimiento a la gente de Atención Plena Colombia por esta amable invitación. Y, y bueno, la intención del día de hoy es, que ahora les voy a contar, es hacer ahora una breve meditación. Eh, tengo, perdóneme una cosita acá que estoy arreglando en la computadora. Ok. Le decía entonces que vamos a hacer una breve meditación, una charla sobre el Dhamma, que es aplicando las enseñanzas, los comentarios que ustedes estimen convenientes. Vamos a dedicar mérito sobre todo para el pueblo venezolano y el agradecimiento final con respecto a esta charla. Así que si están todos de acuerdo, vamos a hacer una breve meditación que está inspirado en algunas enseñanzas de una señora que se llama Louise Kay. Ella es inglesa, es una maestra, y, y bueno, la intención es hacer eco de sus enseñanzas. Así que, si están de acuerdo, vamos a entornar los ojos y vamos a comenzar esta breve meditación. Entonces, siéntense cómodos, cómodas, por favor. Traten de relajar un poquito el cuerpo y vamos a comenzar haciendo 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Comenzamos. Inhalamos por la nariz, tomando todo el aire que se pueda. Exhalamos por la boca, soltando todo el aire que hay en los pulmones. Nuevamente, inhalamos por la nariz. Tomamos aire, llenando los pulmones. Exhalamos por la boca. Última vez. Inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Y ahora volvemos a la respiración normal, a la respiración natural. Y vamos a prestar atención unos segundos a la respiración normal. Vamos a tratar de ser conscientes, plenamente conscientes de el aire que entra y sale por la nariz. Cómo se sucede el roce del aire entrando y el aire saliendo por los orificios nasales, por las narinas. Tratar de enfocar, volcar la mente hacia el sentir de esa sensación. El aire entrando, el aire saliendo. El aire entrando, el aire saliendo. Cada inhalación, cada exhalación. Tratamos de volcar la mente hacia un objeto, un punto. La respiración. Luego del día ajetreado, tratamos de calmar la mente enfocando en un objeto, solo la respiración.
Y ahora vamos a cambiar lentamente el objeto de atención, fijando la atención en los pies. Vamos a sentir, percibir, ser conscientes de los pies. Sientan, perciban el volumen, perciban la textura, los pies tocando el piso tal vez, las medias o el zapato que tengamos. Súper conscientes de los pies y tratamos de aflojar todos los músculos y tendones de los pies. Vamos a seguir subiendo por el talón, luego la pantorrilla y ser consciente de las piernas izquierda y derecha, las pantorrillas izquierda y derecha. Sentimos la piel, la carne, los huesos de la pantorrilla y tratamos de aflojar cualquier tensión que haya allí, bien flojita. Seguimos subiendo a la rodilla, somos conscientes de la rodilla izquierda, de la rodilla derecha, plenamente conscientes. Seguimos por los muslos, sentimos el muslo izquierdo, el muslo derecho, sentimos la piel, la carne, los huesos, los músculos, los tendones y tratamos de aflojarla, soltar y aflojar, relajar los muslos de las piernas. Somos conscientes ahora de la falda, la cola. Somos conscientes de cómo el peso del cuerpo pesa sobre la silla. Y tratamos de aflojar toda la cadera también. Aflojamos y soltamos cualquier tensión que esté en las caderas. Seguimos subiendo. Somos conscientes ahora de la panza, de la barriga, de donde está el ombligo. Y aflojamos también cualquier tensión que exista en la barriga, bien suelta, floja, sin ninguna tensión. Subimos por el pecho, somos conscientes del pecho, de los pechos, y aflojamos cualquier tensión allí también. Vamos a ir ahora a la espalda, conscientes de la espalda, desde el coxis hasta la nuca, conscientes de toda la columna vertebral. Vamos aflojando y soltando cualquier tensión que tengamos por allí. Los omóplatos sueltos, flojos, los hombros bien flojitos, izquierdo y derecho, los brazos, antebrazos, codos, manos, izquierda y derecha, bien flojitas y sueltas. Aflojamos cualquier tensión, bien flojo. Vamos a el cuello, soltamos las tensiones en el cuello, la nuca, la garganta, bien flojo. Vamos a la cabeza, el cráneo, consciente de la frente, las cejas, los ojos, la nariz, mejilla, boca, labios, quijada y aflojamos cualquier tensión en la cara, bien floja y suelta. Aflojamos toda tensión que tengamos en el cuerpo. Bien floja todas las tensiones en el cuerpo. Y ahora vamos a tratar de ser conscientes de la mente. ¿Qué hay en tu mente ahora? ¿Qué hay en tu mente ahora? Tal vez sensaciones del cuerpo, tal vez algún pensamiento. ¿Qué hay en la mente? ¿Qué sucede en la mente cuando la observamos? Cuando miramos la mente, ¿qué cambia en la mente? Observa
los estados mentales. Sé consciente de los procesos mentales. ¿Qué cosa va surgiendo? ¿Qué cosa desaparece? Consciente de cualquier pensamiento, de cualquier sensación. Conscientes. ¿Y qué es lo que es consciente de la mente? ¿Qué es lo que es consciente de la mente? Hay algo que es consciente de la mente. Hay algo que percibe los pensamientos. Hay algo que percibe la energía, las sensaciones. Hay algo que percibe el cuerpo. Ahora bien, si investigas la naturaleza de aquello que percibe, no pensando en ello, porque eso sería más pensamiento, sino observando, sentirás o serás consciente que hay algo que está siendo, algo que está siendo. Y es simplemente la conciencia que es consciente de sí misma. La conciencia que es consciente de sí misma. Y si investigamos la naturaleza de aquello que es consciente, no es una energía. Es consciente de las energías que aparecen, pero en sí misma, aquello que es consciente no es una energía, no es un pensamiento. Percibe los pensamientos que aparecen, pero en sí misma no es un pensamiento. No es una experiencia, pero conoce las experiencias. Pero en sí misma no es una experiencia, simplemente es. Es pura conciencia. Ni siquiera esas palabras lo definen, porque las palabras lo convierten en una cosa, en un concepto, pero no es un concepto. Se puede percibir o sentir cuando tu atención se detiene por completo. No hay ningún esfuerzo por hacer nada, arreglar nada, cambiar nada. Solo hay conciencia de que se está percibiendo su suceder. Suceden cosas y las percibimos nítidamente, plenamente conscientes. No hay ningún esfuerzo por hacer nada. No hay ningún esfuerzo por hacer nada. Y si por ahí te das cuenta que ha surgido un pensamiento, no te dejes llevar por ese pensamiento. Observa tu cuerpo, porque muchas veces los pensamientos surgen por la ansiedad corporal. Si tu mente genera el pensamiento, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿quién está consciente o atenta a ese pensamiento? Si te identificas con ese pensamiento,
entonces tenemos un problema. Está la experiencia en este momento y la respuesta de la mente de cómo debería de ser esta experiencia. Estoy cansado de esto, quiero que esta meditación termine. Son dos cosas diferentes. Esto es lo que causa el sufrimiento o insatisfactoriedad. La mente puede estar ahí generando pensamientos y no tiene por qué ser cambiada tampoco. Porque si no puede aparecer una tercera mente espiritual que dice, esto no debería suceder, no tengo que rechazar esto, etcétera, etcétera. Cambiando nuestra percepción de estas tres cosas, podemos observar el espacio donde estas tres cosas surgen. Y si moras en eso, contemplando eso, no hay problema ninguno, porque solo observas. Hay sensaciones apareciendo por sí solas, hay pensamientos apareciendo por sí solos, tú solo observas, atenta, atento, consciente. Esto es sati o atención plena. Cuando surgen muchos pensamientos, esos son la proliferación de pensamientos o papancha. Y también experimentaste en esta meditación la investigación y determinar sin apegarte qué es qué. Investigaste que si te apegas y te dejas llevar por las proliferaciones mentales o papancha, siempre surge algún tipo de sufrimiento. Vamos a seguir unos minutos en silencio antes de terminar la meditación. Seguidamente van a escuchar el gong y luego lentamente abrimos los ojos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Y
tema de hoy es la atención plena, la investigación y la proliferación mental. Lo que intentamos hacer recién en la meditación era ser consciente de estas tres cosas. Una, la atención plena o sati, ser plenamente conscientes de lo que está sucediendo aquí y ahora. La investigación, o sea, observar qué está pasando. Y luego la proliferación mental. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, por el ritmo de vida que llevamos, a estar casi continuamente pensando. Muchas veces, generalmente en el pasado, muchas veces en el futuro y muy pocas veces en el presente. Eso inevitablemente a nosotros nos causa sufrimiento, porque tratamos de alterar cosas que ya pasaron y que no se pueden alterar, planificar cosas del futuro que no sabemos si van a suceder, y nos perdemos lo más grande que es el presente, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de desarrollar hoy es estas tres cosas: la importancia de tener sati, estar plenamente consciente de lo que está pasando; la investigación de la mente, de qué estados mentales tenemos y tratar de erradicar las impurezas; y por otro lado, la proliferación mental, o sea, cómo la mente, por su propia naturaleza y la costumbre de muchos años que tenemos, siempre está generando pensamientos, ¿no? Y cómo vamos a tratar de que eso no suceda más y vivir un poco más el presente, para poder acceder al camino que enseñó el Buda de la liberación total o el nirvana. Bien. Esta charla fue inspirada por una charla que dio, probablemente ustedes la conozcan, a la venerable Maragina, Aya Maragina. Ella es una monja cubana estadounidense que se ordenó en el 2012, hoy día vive en la Florida, en Estados Unidos. Es una preciosa maestra, y ella dio una charla sobre el papancha, que es la proliferación mental, hace 2 semanas a un monasterio que está en California que se llama Damarini, porque ella estuvo allá, y bueno, y después lo dio. Ella tiene esta charla grabada en Instagram o Facebook, no me acuerdo, pero esa fue la inspiración para esta charla. Está en inglés, pero básicamente trato de humildemente exponer lo que ella sabiamente expuso en esa charla que le comento. Así que muchas gracias, venerable. Anoche hablé con ella para pedirle permiso si podía usar el material que ella sabiamente había seleccionado. Entonces, si miramos el panorama grande de las enseñanzas del Buda, el Buda mencionó que existen 37 virtudes que uno tiene que desarrollar. Acá no las voy a mencionar, pero están las 4 fundamentos en el Satipatthana, los 4 esfuerzos correctos, las 4 bases del éxito, las 4 facultades, los 5 poderes, y uno, que es el que vamos a tratar hoy, solo uno, es el Bojjhanga, que son los 7 factores del despertar, o los 7 factores de la iluminación, ¿bien? Que son la atención plena, la investigación de los fenómenos, la energía, la alegría, la tranquilidad, la concentración y la ecuanimidad, ¿bien? O sea, ese es el panorama muy grande. Ahora nosotros de a poquito vamos a ir entrando en otros temas para irlo desarrollando un poquito mejor. Bien. Ahí vamos. Entonces, el duro precio del dolor. Bhikkhu Bodhi ha dividido lo que se llama el noble octuple sendero en 2 secciones o 2 niveles. Y la primera es la que nos lleva a la mayoría de nosotros a lo que denominamos la búsqueda espiritual. Porque la mayoría de nosotros comenzamos nuestras prácticas espirituales
por cosas que experimentamos en la vida que nos ha llevado a dar cuenta de que tiene que haber algo más en esta vida, o sea, no puede ser solo esto, hay algo más, ¿no? Y esto, consideramos la mayoría de nosotros, no puede ser todo, o sea, hay algo más. Y así lo que él llama la auténtica búsqueda espiritual comienza por lo que él denomina, comienza con el duro precio del dolor. O sea, hemos tenido en nuestra vida algún sufrimiento muy grande que nos llevó a considerar este camino espiritual. Normalmente surge por un alto dolor, donde nosotros no buscamos otra solución u otra forma de hacer las mismas locuras que hacemos en la vida una y otra vez. Entonces se le ocurrió a Aya Marajiña que para comprender realmente esos factores del despertar y todo el conjunto de cualidades mentales de despertar e iluminación, que es bueno repasarlos y considerarlos también como objeto de memoria y de contemplación. Nuestra intención no es llenar más conceptos no. La intención es la práctica, porque la práctica, nuestra práctica, tiene que ser una práctica 24/7, o sea, las 24 horas tenemos que practicar, los 7 días de la semana tenemos que practicar. Solo de esa manera podremos liberarnos del sufrimiento. ¿Bien? Cualquier cosa que no estén de acuerdo o quieran comentar, todos los comentarios son muy bienvenidos. Entonces, o sea, tenemos esas 37 facultades y vamos a entrar solo en una, que son los 7 factores del despertar. Y ahí las dos primeras que enumeró el Buda son, primero, la atención plena o sati, y segunda, la investigación de los fenómenos, que recién yo les decía a todos ustedes, está lo que se llama el Dhammavikaya. El Dhammavikaya es, como decía, la investigación de los fenómenos, que es la indagación profunda de lo que es importante, discerniendo entre lo que es sano y lo que no es sano. O sea, vamos a tener dos cosas. Sati, atención plena, ¿no? Ser consciente del momento presente, que funciona como un director que observa qué factor se necesita ser estimulado o calmado en la mente, y luego la investigación. Luego que observo, con este otro yo voy a investigar. ¿Esto que está pasando en mi mente sirve o no sirve? ¿Es sano o no sano? ¿Se entiende hasta ahí? Esos son los dos primeros factores del despertar, que es lo que vamos a considerar hoy. No vamos a considerar ni la energía o el esfuerzo, ni la alegría, la tranquilidad, la concentración y la ecuanimidad que completan el cuadro que decíamos. Bien. Entonces, lo que la mente generalmente produce en nosotros es la proliferación mental. Cantidad enorme, inmensa de pensamientos todo el tiempo, ¿no? Pensamientos de ayer, de mañana, qué voy a hacer, qué me dijo, Hay una realidad que dice mi maestro, que es Achan Suchar, que dice, para planificar nosotros deberíamos de tomar 10 minutos al día y planificar el día. El resto tenemos que dedicarlo a tener atención plena. Nosotros occidentales, lo que hacemos la mayoría del día es estar pensando muchas veces cosas no muy sanas. De ahí que caminamos una cuadra de un lugar a otro en la ciudad y no sabemos ni cómo caminamos, ni qué había, ni qué árboles, ni con quién me encontré, ni qué, si hacía frío, calor o no sé qué, porque estamos embotados en la mente en cualquier, muchas veces, tontería, ¿no? Entonces, esto es lo que en Pali se le denomina papancha, que es un nombre muy cómico, ¿no? Muy gracioso. Cuando estudiamos cualquier cosa, solo nosotros estamos conceptualizando, metiendo más ideas en la cabeza, porque solo pasa a través de los filtros de nuestra percepción.
Nosotros no tenemos un marco para mantener nuestro foco o concentración, ¿verdad? Porque la práctica nuestra debería de ser, o tratamos de que sea, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y porque en el Zaifú hay ciertas maneras de cultivar estas cualidades como la investigación. Entonces, la pregunta que yo les hago ahora, en este momento, ¿qué hay en sus mentes ahora? ¿Qué hay en sus mentes? ¿Qué se presenta en su mente ahora? Traten de observar su mente. ¿Hay un pensamiento? ¿Hay una sensación? ¿Qué es lo que hay? Pero lo que sucede es que muchas veces en la sala de meditación o en el Zafú es más fácil. Pero cuando estamos en el día a día, en la calle, en el negocio, en lo que sea, en el ómnibus, es más difícil que nosotros mantengamos esta atención plena y esta investigación de qué es lo que está pasando en la mente. Y ahí es donde entra este papancha y nos llena de proliferaciones mentales o pensamientos que nos sirven para mucha cosa. Entonces, en el día a día existen muchas distracciones sucediendo toda la jornada y ahí está lo real. Y este es para nosotros el verdadero campo de prueba. Ahí es donde nos vamos a testear de verdad. Ahí nos vamos a probar. ¿Cómo aplicamos esto fuera de la sala de meditación? Y aquí es donde papancha o las proliferaciones mentales son una poderosa corriente en contra de nuestro progreso. O sea, nosotros tratamos de mantener la atención plena, tratamos de mantener la investigación, pero papancha, que es una corriente muy fuerte, nos lleva a esos pensamientos que no sirven para mucho. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces, el Dhamma Vijaga, me cuesta decirlo, Vijaga, o investigación, se establece según los 7 factores de la despertar, como vimos recién, después de la atención plena. O sea, primero soy consciente de lo que hay ahora, plenamente consciente de lo que está sucediendo, y después observo qué hay en la mente. Entonces, después de establecer la atención plena, no hay ningún obstáculo mental, porque si yo estoy plenamente consciente de lo que está sucediendo ahora, no hay un obstáculo mental que me esté perturbando. Los obstáculos mentales son suprimidos por sati durante ese momento de atención y por eso no hay papancha o parloteo mental. Así que en realidad no estamos hablando de investigación como un factor de despertar. Estamos hablando de ello antes de llegar a ese punto, antes de que el sati se convierta en un poder. Cuando todavía olvidamos dónde estamos, olvidamos que estamos sentados meditando. Antes de todo eso, la investigación puede realmente llevarnos a un viaje fascinante por el mundo de papancha. A ver si me explico esto. Una de las preguntas que le hicieron a la venerable Marajina fue, o ella preguntó a los participantes, ¿cómo saben ustedes cuando están con la proliferación mental o cuando están con sati? Y una de las participantes dijo muy sabiamente, cuando yo soy consciente de mi entorno, yo estoy con sati. Cuando yo estoy con papancha, la proliferación mental, no sé ni dónde estoy. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, cuando la proliferación mental me absorben, yo estoy en el pensamiento, no sé ni qué hay en mi cuerpo, no sé ni qué sensaciones hay, no sé nada. Me pierdo en el pensamiento, en esa maraña de pensamiento. ¿Bien? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros cultivemos la atención plena, ¿verdad? Y la otra historia es la investigación. La investigación va a tratar de decir, bueno, hay demasiados pensamientos, punto,
y culmino, y ahora me mantengo en atención plena, despierto a lo que está sucediendo en mi cuerpo, en las 4 bases del Satipatthana, ¿no? En el cuerpo, la mente, los objetos mentales, etc. Porque si yo en la investigación digo, hay demasiados pensamientos, ay, qué horrible, esto no me gusta, esto no debería ser, de vuelta entré en papancha, ¿no? O sea que la investigación tiene que ser como un cirujano, como un ninja. Va, ataca, extrae y se va. Eso dice Bhante Rajula. Uno tiene que ser como un ninja. Va, golpea, chum, y se va. Eso mismo. Veo qué hay en la mente, observo. Está sucediendo tal cosa. Lo quito, lo saco o lo promuevo si es algo sano y beneficioso. Y está. Y vuelvo al presente. ¿Bien? Porque si no, de vuelta me meto en la rosca de los pensamientos y sigo en el mismo lío, ¿no? O sea que la investigación tiene ese peligro. Trato de ver cortito y frío, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más. Así que vamos a seguir un poquito con estas diapositivas. Así que vamos a fijarnos ahora en estos verbos que están acá. Dice: discerniendo equilibradamente, vivenciando, investigando o proliferando. Si fueran sustantivos, vieron que son verbos todos, ¿no? Todos son verbos conjugados. Si fueran sustantivos sería una experiencia bastante diferente, pero son todos verbos, porque los sustantivos nos llevan a pensar en algo sólido, en algo mentalmente sólido, a un estado mental sólido llamado investigación, como esta, o llamado proliferación o papancha. Y lo que realmente tenemos es solo estos verbos, es solo una experiencia pasajera de flujo constante, es solo una experiencia pasajera de flujo constante. Todo esto surge y desaparece. Estoy en sati, vivenciando, en este momento, y se fue. Estoy en sati, vivenciando este momento, y se fue. Ahora me voy a investigar la mente, y ese momento, y se fue. Y ahora vinieron los pensamientos y me llenaron la cabeza. También se fueron. Entonces, por eso, cada experiencia es momentánea, es un flujo constante de experiencias que vamos teniendo en la vida. ¿Bien? Así que constantemente estamos equilibrando este discernimiento, constantemente estamos haciendo esto. No es algo que se haga una sola vez y se establezca como un trato, como una ley, de que este es el esfuerzo correcto. Este es el campo de prueba nuestra. Acá es donde nosotros nos testeamos. Esto es lo constante y especialmente como practicante que estamos perfeccionando sati, la atención plena y la investigación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Ok, gracias. Y acá vamos a abrir un paréntesis para ver los dhammas. Y vamos a explicar qué son los dhammas. Hay dos cosas, una que es Dhamma con D mayúscula, que son las enseñanzas, ¿bien?, del Buda, o el Dharma, y luego son los Dhammas con esta D minúscula. Los Dhammas con D minúscula son los objetos que surgen en la mente, las cosas que aparecen en la mente. Entonces, en los textos antiguos, los 6 sentidos corporales, o sea, los 5 sentidos, oído, olfato, tienen sus respectivos objetos. El ojo percibe las formas visuales, el oído percibe los sonidos, la lengua, el tacto, y la mente, que se denomina mano, percibe los dhammas, los objetos que surgen en la mente. En este sexto sentido, el aparato mental, los dhammas actúan como los objetos de la mente, que esto incluye los pensamientos, las memorias y recuerdos, las emociones e ideas, las fantasías o conceptos abstractos. Esto nos puede llevar a todas partes, pero hay una manera de entender, como dice acá,
que si uno realmente está investigando a los Dhammas o objetos de la mente, como en el Dhamma Vijaga, o si te has adentrado en un laberinto mental realmente intrigante de proliferaciones. Esta presentación interna ayuda a distinguir antes de que lleguemos a Sati, mientras estamos cultivando estas cualidades, cómo distinguir la diferencia. O sea, vamos a tratar de ver ahora los objetos que van a surgir en la mente. Entonces, si uno realmente está investigando o si, como dijimos antes, te dejas llevar por las proliferaciones mentales. Una cosa es investigar, ver qué está sucediendo, y otra es, aparece, yo qué sé qué, una fantasía, me voy a ir al Caribe, ay qué divino, me voy a tomar una piña colada y me voy a tirar en el agua y bla 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 bla. ¿Bien? O sea, me fui en el papancha, en la proliferación mental. Muchas veces, sí, Olivia. Pregunta, no, perdón por la interrupción, pero pregunta, cuando Sí, estamos hablando de mente siempre estamos hablando de chitta, ¿no? Siempre estamos hablando de mente-corazón o no. sí. Viste que hay 5 Está. denominaciones de mente, ¿no? No, por Es- eso, por eso. O sea, como, Pero vamos a ponerlo para que qué sí, lado lo sí, llevamos? más fácil ¿Sí o dejar, no? sí, sí, O, sí, o, sí, lo seguimos ¿sí? así, sí. Ok. Este, no, muy buena pregunta. Lo que estamos tratando de ver es esa diferencia para nuestra práctica diaria, o sea, cómo nosotros vamos a poder distinguir entre lo que estamos investigando y no dejarnos llevar dentro de la investigación en otra narrativa más. ¿Bien? Muy bien. Entonces, acá hay salimos un poquito y es, pensar en el Dharma, las enseñanzas, siempre es fructífero. Y la respuesta es, bueno, eso es relativo, ¿no? Es fructífero la mayor parte del tiempo, pero hay momentos en que pensamos en el Dharma, que pensar en el Dharma es en realidad un obstáculo. Es cuando hemos llenado nuestro estante del Dharma. Esto es lo que nosotros llamamos como un ático en el cual nosotros vamos llenando una estantería o un armario de libros y charlas y libros y podcast y toda recopilando información, 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 pero nunca empezamos a practicar. O sea, puedo tener muchísima información, saber todos los suttas y todas las cosas y no sé qué más, pero nunca me senté a meditar y a ver cómo funciona la mente y cómo hago esto de la investigación y cómo hago esto de la atención plena, ¿no? Mi maestro personal que vive en Tailandia, él todo el tiempo recalga sati, 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 todo el tiempo tienes que estar plenamente consciente de todo lo que está sucediendo, de tu mente, de tu cuerpo, de todo, pero siempre plenamente consciente, no dejarte llevar por los pensamientos. Bien. Eh, Otro de los grandes maestros de Tailandia también decía que, bueno, hay una maestra Meichi Kou que ella no sabía leer, era analfabeta. Y los grandes maestros del bosque de Tailandia dicen que muchas veces es preferible un practicante analfabeto que un occidental sumamente ilustrado. Porque el analfabeto uno le dice medite y él va y medita. Nosotros los occidentales dice, pero ¿qué meditación? Vipassana, no sé qué. Y es así o es asado. Entonces, el intelecto nuestro, que tiene sus ventajas por un lado, pero por otro lado muchas veces es una contra la práctica directa, ¿no? Pero bueno, eso fue un paréntesis cortito. Entonces, de vuelta venimos a la investigación y a la proliferación. La investigación es genial,
es estable, está enfocada y se centra en la liberación, o sea, trata de liberar nuestra mente, dejarla libre, sana, se mueve hacia la liberación, mientras que la proliferación, todo ese montón de pensamientos de papancha, es como muchos riachuelos estancados. No tienen por qué ser desagradables, como decíamos recién. Yo me pongo a fantasear en el Caribe y parece todo divino y todo precioso y todo lo demás, pero no es nada real, ¿no? La papancha puede ser extremadamente agradable, muy divertida, pero no podría caracterizarse realmente como una corriente constante hacia la liberación. O sea, no me va a liberar de nada. Al revés, me voy a pegar más a esas fantasías y voy a vivir en una fantasía que no es nada real, ¿no? Muchas veces sucede también, algunos casos, por salir de la realidad que es tan dolorosa. Entonces, la investigación se contacta con la experiencia directa y es su propósito observar los fenómenos a través de las tres características que son anicca, dukkha y anatta, ¿no? Anicca, la impermanencia; dukkha, el sufrimiento, la insatisfactoriedad; y dukkha, sin ego, o como dice Ayamarajima, sin agente, ¿no? No hay alguien que produzca sucesos. Las cosas se dan por causalidades, ¿no? Causas y condiciones hacen que todas las cosas suceden, inclusive lo nuestro. Entonces, mientras la investigación dice está pasando esto y esto es impermanente, esto genera sufrimiento y no tiene un ego, Papancha diría: ¡ah! ¿Qué pasa? ¡Ay, pero qué me pasa! ¿Por qué está pasando esto? Y si tuviera mi abuelo, y si La investigación se centra únicamente en los dhammas, y los dhammas de vuelta con la D minúscula, que son cosas o objetos que aparecen en la mente. Así que Dhamma Viyaga o investigación solo mira los dhammas desnudos, crudos, no revuelve mucho. Mientras que Papancha crea una historia, a partir de eso crea una historia, una narrativa, toda una historia. Esa historia que nos decimos a nosotros mismos, el razonamiento, la explicación, y muchas veces surge culpa después, ¿no? Entonces, la investigación se realiza con una mente fría, con un corazón frío, mira objetivamente, no se involucra, está sucediendo tal cosa, hay en la mente tal cosa, punto, una frase corta, pum, no, ay, qué horrible, no, hay tal cosa. Es más bien una especie de neutralidad pasando por una observación de estudio y hay al menos cierta claridad. Así que incluso cuando el objeto mental es doloroso, un recuerdo doloroso, por ejemplo, una asociación física dolorosa, el corazón está presente y es más honesto. Por lo que en la investigación no existe esa tendencia hacia la segunda flecha, que decía el Buda, que es como tarde o temprano, mientras que estás haciendo todo lo que crees para investigar, pero algo simplemente sucederá y llegarás a ese punto donde las cosas se calientan. Se calientan cuando empezamos a opinar, cuando empezamos a suponer. No es la cosa fría de la investigación. La investigación de vuelta tiene ese gran riesgo que es dejarse llevar hacia Papancha, hacia la proliferación. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿bien? O donde lo que surja en la Papancha hay un conflicto, hay un sufrimiento, y eso conduce a la agitación o imaginación y comienza a divagar discursivamente,
voy a empezar a desear, a culpar, a tener ansiedad, resentimiento, fascinación. Y estas cosas no necesariamente tienen por qué ser negativas, a veces son muy placenteras. Todos ellos son dukkha, todos ellos son sufrimientos. El sentido de que nos lleva hacia adelante en la meta de la liberación. Pero puede ser una distracción muy desagradable, o agradable, perdón. Pero la mente muchas veces tiene que tener un golpe para que se enderece. Entonces, ahí aparece la investigación. Porque si no, de nuevo aparece el papancha con el ego y mi yo hago, y yo voy a hacer, y voy a decir, y bla, 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 bla. ¿Bien? Muy bien, ya estamos terminando. Entonces, la diferencia entre la narración y la realidad desnuda. Por lo tanto, la investigación no penetra, o sea, observa, ¿bien? Pero intenta llegar al pensamiento, a la sensación, a la percepción. Observa lo que sea que esté surgiendo y se queda con eso. Se queda con la naturaleza cambiante de eso. Surge y desaparece un pensamiento. Surge y desaparece una sensación. Me duele un poco la rodilla y se va. No se pone a contar historias sobre eso, como cada vez que me siento me empieza a doler la rodilla. Y esta vez también me empezó a doler la rodilla. Y mi pregunta es si esto es una señal que no debería estar sentado aquí. Y debería de ir al traumatólogo y bla, 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 bla. Y me fui hasta el traumatólogo. La investigación solo dirá, es solo dolor. Es solo dolor. O siento rechazo al dolor. Solo va a decir esa frase. Punto. Siento rechazo al dolor. La investigación puede observar la naturaleza cambiante de lo que surge, y estamos hablando referido a afuera del cojín o afuera de la sala de meditación, lo que va a pasar en la vida diaria o ahora que termine esta charla. Cuando estamos en una reunión y el tema cambia, algo que es un desencadenante para ti, lo que llamamos un disparador o algo que te haga pensar, que te aumente el ritmo cardíaco o algo así, y te das cuenta de que estas cosas que están sucediendo. Esta es una sensación. Esta sensación no es una buena sensación. Esto es dukkha o sufrimiento. Este es el dukkha físico y por eso está sucediendo. Y luego etiquétalo internamente como dukkha o sufrimiento, en lugar de decir, ay Dios mío, acá viene otra vez el tonto de mi jefe, mira lo que está diciendo, y siempre está diciendo lo mismo, y mira lo que dice, y por qué no se lo guarda en vez de estar siempre diciendo la misma pavada, bla, 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 bla. Entonces, pueden ver ustedes esa diferencia, ¿no? Como una cosa es investigar frío, ver la realidad tal cual es, y la otra es la narrativa, ¿no? Esa que es desgastante. Uno a veces termina el día y dice, estoy tan cansado mentalmente, ¿y qué hice? Nada. La cabeza estuvo las 24 horas, braca, con una matraca, así, traca. No sé si le llaman matraca en México, pero... esta es la narración versus la realidad desnuda de lo que está sucediendo. Así es como un factor del despertar o el Dhamma Vijnana o la investigación viene después de Sati o la atención plena. O sea, primero atención plena, estoy concentrado, atento a lo que está sucediendo aquí ahora. Y después observo la mente y esto que está sucediendo. Y nada de esto va a importar porque hemos estado hablando de papancha.
que se basa en nuestras impurezas mentales, y mientras que dentro de Sati hemos dejado o abandonado o dejado ir, dicen las enseñanzas en Pali, dice Viñaña Loque Avicha Domaya, habiendo dejado de lado el anhelo y el dolor por el mundo. O sea, nosotros tratamos de dejar ir el anhelo y el dolor del mundo. Así que no, aquí no hay papancha. Cuando hay investigación, no hay papancha. Solo la investigación sobre las sensaciones, en las bases del sexto sentido, Salai Atana, los 5 Upadana Kandas, no los 5 Kandas, los Upadana Kandas. Nosotros necesitamos los 5 Kandas. Nos referimos a los 5 Upadana Kandas o el aferrarse a eso. Siempre en términos de impermanencia, de sufrimiento o insatisfacción, y no ego o agente, anatta, que no hay agentes que realizan cosas. Así que antes de comenzar sus comentarios u opiniones, esto es lo que quería compartir. Y una cosita más, que es cuando las cosas, el mundo, nuestra realidad, no va de la manera que nos gustaría, que prácticamente es casi siempre, ¿no? Que no va como nosotros querríamos, pero siempre debemos de tomar en cuenta que el mundo va por causas y condiciones, por causalidad, sin preferencias y sin juicios. Y en la causalidad no hay algunas cosas con las que podamos trabajar, suceden porque tienen que suceder. Mi maestro tailandés dice, en castellano dice, lo que será, será, lo que será, será, él dice ahí, medio castellano. Tal vez no podamos trabajar con la guerra que está en curso, las guerras de agresión, la guerra económica, la guerra climática, los eventos catastróficos, cataclismos como los terremotos replicados en el área metropolitana de Caracas, Venezuela, la guerra psicológica y emocional por parte de los intereses capitalistas, los efectos de nuestra corriente mental, etcétera, etcétera. Pero en lugar de dejarnos llevar por todo esto, la investigación puede ayudarnos, observando ese estado mental y sabiendo que hay una sensación dolorosa presente. No hay aversión presente. El dolor surge mucho con los problemas climáticos, porque nosotros desearíamos tener cierto control, deseo de control. ¿Cómo haría las cosas diferentes, ¿no? El deseo de control está presente, pero también la compasión está presente. La alegría está presente, a veces demasiado. Todo esto está cambiando constantemente. Ninguno tiene un yo, un ego. No hay un yo en nada de esto. Un yo significa que hay un agente que controla, que está en control de lo que surge o incluso de cómo se percibe. Ni siquiera tenemos control de cómo se percibe hasta que realmente empecemos a practicar con Sati, que es el comienzo. Así que Sati es el comienzo de todo. Quiero agradecer profundamente todo su estar ahí, y bueno, ahora abrimos espacio para sus comentarios, preguntas, etc. Espero que le haya sido de beneficio. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por compartir el conocimiento y genuinamente creo que me va a ser de mucha utilidad. Yo soy una persona que suele tener una cabeza que parece más bien una máquina de pinball
con mis pensamientos yendo de un lado para otro, ping, 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 ping. Y sí, genuinamente esta clase de prácticas y poder identificar sobre todo estos damas y evitar que se vuelva, pues eso, ¿no? Un caos mental es bastante útil. Am, es que por eso, gracias. Muchas gracias, Yeshua. Digamos, Y sadhu. Sadhu, sadhu. Este, la, todos estamos en este baile que quiere Yeshua, este, de que la mente se va constantemente, ¿no? En la papancha. Tan nombre tan lindo y tanto sufrimiento que nos causa, ¿no? Pero bueno, estamos en este noble camino y nada, me pareció realmente fascinante esta charla, porque creo que todos de alguna manera la estamos viviendo en el día a día. Y como bien dice Ayamara Hima, la cancha está no en la sala de meditación, sino cuando termine esta meditación, ¿no? A ver cómo nos va, ¿no? Muchas gracias, Chicho. Yo, Sí, Elvira, adelante, por favor. yo quiero hacer no, es aclararme a mí misma. Cuando Sí, hay papancha, no hay sati, no. no hay. Llega sati y papancha, entonces se pare inmediatamente. Sí, Exacto, listo. exacto. Sí, Muy sabia su reflexión, querida Elvira, y es tal cual. En el momento que Sati se da cuenta de lo que está pasando, Papancha se sí, esconde, desaparece. sí, Es sí, como se un esconde. fantasma, así. Sí, 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 Porque estamos conscientes, ¿no? Está sí, sucediendo tal cosa. Y ahí entra la investigación, esto es sano, no es sano, esto es tal cosa, tal otra. Por eso, viste, en los 7 factores, primero pone Sati, después la investigación. sí, sí. Qué sabio el Buda, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo, Elvira, es muy importante. Y es eso. En el momento que hay Sati, no hay impurezas mentales. Está solo la realidad. No busco nada, no deseo nada, no rechazo nada, nada. Está esto desnudo, así. ¡Puf! Y ahí observo las sensaciones o la mente o lo que sea. Pero, como dice, el corazón frío, observo tal cosa, punto. No entro, Sí, sí, punto. Como, no sé, muevo la cabeza, punto. Levanto las manos, punto. Ahora, y Ricardo, una pregunta. Perdón. Sí. Mm, Elvira. Mm. no, 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 era que iba a- Ricardo decía, viene Sati, después investigación, y después viene esfuerzo, porque ya en la investigación Sí, sí. se sabe, muy bien, nunca había caído en cuenta de eso. Muy bien, mil gracias. Eso era, Olivia. Ah, Adelante, no, Elvira. yo, o sea, también yendo por la misma línea, ¿no? Digo, también puede ser de que uno, sobre todo más que nada cuando uno está meditando, porque creo que en la vida es un poquito más difícil, pero de repente también cuando uno se da cuenta de que estás en un estado de papancha, digamos, ¿no? Como que Sati se va introduciendo de a poquito con el cuestionamiento como qué historia me estoy contando, qué emoción estoy alimentando, eh, como que hay como un despertar de Sati en ese momento, digamos, ¿no? Sí, o sea, obviamente en el mundo ideal podemos hacer eso en la vida, ¿no? Pero bueno, me gustó Pero mucho tú lo que estás dijiste, diciendo algo Mae. muy importante, Olivia, y es que cada vez más vos te vas a estar dando cuenta de eso, cada vez más. La Eh, práctica te Sí, refuerza a ti mismo porque tú vas a ver los beneficios y tu mente, corazón cada vez más va. Gracias, sin Cristina. duda, Cristina se está despidiendo. sin duda. Este,
cada vez más tú vas a volver esto es bueno, esto es sano, esto es beneficioso, no la Sí, es historieta un que me... entrenamiento. Claro, Exacto. es un entrenamiento al final del día, ¿no? Sí. Me gustó mucho lo de los 10 minutos para planear y Sati el resto del día. Sí. Eso está buenísimo porque creo que en realidad es una de las cosas más difíciles, digamos, ¿no? Mm, Y muchas veces uno se da cuenta, no sé, manejé por acá y no sé ni qué vi ni qué pasó, yo veía adelante y ya exacto. está, y uf, y nos pasa mucho eso, y sobre todo cuando estamos apurados, cuando estamos con la vida, digamos, ¿no? Y bueno, como dice Bante, ¿no? Eso de seguir meditando una vez con los ojos abiertos, ¿no? Eh, que es como, digamos, para el motivo por lo cual hacemos esto, ¿no? Al final del día, ¿no? Es vivir mejor. Pero bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy buena la charla. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. Liberarnos, liberarnos. Comento de paso que Ayamarajima está haciendo meditación todas las mañanas de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Si alguien por Google ¿De Meets dónde? ¿Pero de dónde el ya horario? Uruguay, o sea, 7 Ah. de Estados Unidos, 8 8 a 9 de Uruguay, perdón. Y Después, de si Colombia. alguien quiere, me contacta y le paso el link. Es meditación en silencio. Hace los cánticos 2 minutos al principio y después silencio toda la mañana. Empezó el primero. Yo quiero. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, aporte, queja. Queja justo está cerrado ahora, pero... Bueno, queridas amigas, vamos a, si están de acuerdo, a dedicar méritos, vamos a dedicar todos los méritos que se haya podido generar en esta meditación anterior para que todos los seres estén en paz, y sobre todo a las personas de Venezuela, de Caracas, que se minimicen los dolores, se minimicen los sufrimientos, que todas las personas que fallecieron descansen en paz y que lo poco que pueda o mucho que pueda generar estos méritos, que sea para beneficio de todos esos seres. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias.